¿Quién hubiera pensado que drenar un lago o un río es como abrir una cápsula del tiempo llena de sorpresas y pesadillas? Allí hay cosas que nadie quería ver, desde objetos perdidos hasta secretos que el agua intentó ocultar, pero fracasó estrepitosamente. Prepárate para presenciar las 10 cosas más extrañas jamás encontradas en el fondo de cuerpos de agua drenados. Número 10. Basura. Comenzaremos con una de las opciones más básicas que realmente muestra cómo la humanidad ve el agua en su totalidad. Sabemos que nuestros océanos están llenos de basura y desechos de todo tipo. Después de todo, hay literalmente una isla de basura en el Océano Pacífico que crece cada año. Y podrías pensar que la contaminación se detiene allí, pero no es así. Hemos llenado todo tipo de lagos y cuerpos de agua a lo largo de los años con todo tipo de basura, y ya es hora de que todo eso se limpie. En 2021, el parque hecho en Los Ángeles se cerró con el propósito específico de limpiar el lago que allí se encontraba. Fue una buena decisión, porque cuando los equipos terminaron, habían retirado más de 35 toneladas de basura que estaban dentro del lago. Así es, 35 toneladas. Pero, ¿cómo podría haber tanta basura allí? Bueno, no era solo un tipo de artículo, sino todo tipo de cosas, desde desechos biológicos hasta parafernalia de drogas y mucho más. Todo esto dentro del espacio de un solo lago. Ahora puedes entender por qué el parque tuvo que cerrarse para completar ese proyecto. Si alguien hubiera entrado al lago, fácilmente podría haberse enfermado gravemente o, peor aún, muerto. Además, como era un lago, no tenía dónde descargar toda la basura que había dentro. Simplemente estaba allí acumulada. Y aparentemente había suficiente orina en el lago como para haberse acumulado. ¿Qué nos dice esto sobre la humanidad? Pues bastante, si somos honestos. Demuestra que realmente no nos importa dónde tiramos nuestra basura, siempre y cuando no esté en nuestras manos. Eso puede sonar un poco duro, pero, nuevamente, estamos hablando de 35 toneladas de basura. Si fuera solo una tonelada, ya sería grave, pero esto es excesivo al extremo más alto. Así que la próxima vez que vayas a un lago, recoge tu basura y deséchala en el lugar adecuado. No es tan difícil. Número 9. Canal Saint-Martin. En algunas ciudades, como París, no solo existen los cuerpos de agua tradicionales, sino también cosas como canales y lugares que no sé cómo pronunciar, que atraviesan la ciudad e incluso ayudan a separar los diversos distritos que la componen. Quiero decir, realmente podría pronunciar mal un nombre, pero leer las palabras que alguien más escribió ya es lo suficientemente difícil. Esto significa que puedes saber dónde te encuentras simplemente por el canal o cuerpo de agua al que te acercas. En este caso, es uno de los cuerpos de agua más prominentes de París y destaca una de las zonas más ricas de la ciudad, un lugar que los turistas adoran visitar. Traigo esto a colación, debido a su importancia, ya que no se limpia con frecuencia. Así que, en 2016, cuando decidieron limpiarlo después de 15 años, encontraron todo tipo de basura que tanto los locales como los turistas y la naturaleza habían dejado atrás. Y podrías sorprenderte de algunos de los objetos que se descubrieron allí. Por ejemplo, dependiendo de quién lo vea, uno podría entender que una bicicleta se cayó al canal. Pero, ¿qué tal 100 de ellas? Así es. Encontraron docenas de bicicletas turísticas que simplemente dejaron en el agua. Uno se pregunta si alguna vez fueron multados por esa acción. También encontraron varias cámaras y otros objetos que asociarías con un turista, lo que demuestra que probablemente se acercaron demasiado al canal. Y luego, las cosas tomaron un giro fatal. Eso no quiere decir que los locales sean inocentes, ya que el canal está justo al lado de un popular distrito de vida nocturna. Y cuando hay alcohol de por medio, cualquier cosa puede pasar. Y recuerda cómo mencioné que el lugar no se limpia regularmente. Cuando lo hicieron en 2001, sacaron otras 40 toneladas de basura. Así que sí, este canal puede ser uno de los puntos más destacados de la ciudad, pero también es un imán para la basura y una pesadilla para su gestión. Recuerda esto la próxima vez que vayas a París. Número 8. Autos con cuerpos. Ahora, lamentablemente, tenemos que pasar de lo histórico a lo trágico. En Oklahoma, en 2013, ocurrió un suceso raro en un lago cuando sus aguas se secaron.
Específicamente, encontraron un par de autos que tenían un total de 6 cuerpos dentro, todos vinculados a casos sin resolver de años anteriores que habían quedado sin investigar por no poder encontrar los cuerpos ni las pruebas para investigarlos más a fondo. Fue el lago el que expuso los cuerpos. Bueno, no exactamente. La policía local estaba probando un equipo de sonar en el lago y, por casualidad, encontraron los autos. Después de sacar esos vehículos, fue cuando se dieron cuenta de que los cuerpos dentro eran de 2 grupos diferentes que habían desaparecido con décadas de diferencia. Uno era un grupo de adolescentes que desaparecieron en los años 70, mientras que el otro era un hombre mayor y sus amigos que habían desaparecido en los años 50 o 60. No hace falta decir que los oficiales se sorprendieron al ver que todos estaban en el lago todo el tiempo. Y no es difícil imaginar por qué. Después de todo, ¿cómo es que ambos vehículos terminaron en el lago sin que nadie encontrara rastros de ellos durante 40 años o más? Y tienes que recordar que la única razón por la que los encontraron fue porque estaban haciendo una prueba aleatoria en el lago. Ni siquiera intentaban encontrar los autos. Los misterios abundan en estos cuerpos de agua y aún tenemos muchas más cosas por mostrarte. Número 7. El artefacto familiar. Aunque es cierto que muchas de estas cosas en los cuerpos de agua se encuentran por accidente, hay personas que van a lugares como lagos y ríos con el propósito de encontrar algo interesante en su fondo. Para un aventurero en particular, había estado en una misión durante un par de décadas para encontrar un vestigio de la historia que había sido colocado en el fondo del lago cercano. Específicamente, buscaba lo que se conocía como una pala hidráulica. Esta fascinante pieza de ingeniería se utilizó para ayudar a construir la cercana represa de Edenville, lo que llevó a la creación del lago. En 1975, él y sus 2 hijos pensaron que habían encontrado una parte clave de la pala, pero no lograron encontrar el resto. Avancemos al año 2020, y fue entonces cuando él y su hermano lograron encontrar la pala completa, completando así el viaje que su padre había iniciado tantos años atrás. Todo lo que necesitaban era que el agua se drenara para poder encontrarla. Tristemente, al igual que con Ucrania, la razón por la que el agua se drenó fue porque la represa se rompió, lo que causó una gran cantidad de daños cuando el agua se derramó en la zona cercana. Sin embargo, los 2 hermanos no podían negar que fue agradable finalmente encontrar lo que su padre había estado buscando durante todos esos años. Número 6. Estatuas en el embalse. Sí, tenemos otra historia sobre estatuas, pero esta vez ocurre en Camboya, en la antigua ciudad de Angkor. Si no conoces la historia de ese lugar, fue una de las ciudades más grandes del mundo en su época, y, cuando se perdió, muchas personas trataron de encontrarla. Cuando finalmente la hallaron, comenzó un proyecto de excavación a gran escala que aún sigue en curso. En 2020, cuando drenaron el embalse, esperaban encontrar algunas cosas interesantes, pero dudo que esperaran encontrar una estatua de una tortuga marina. Sí, exactamente eso fue lo que hallaron allí. Antes de decir que eso es raro, no lo es tanto dentro de la cultura local. Esta tortuga es uno de los animales asociados con uno de sus dioses, llamado Vishnu, uno de los dioses hindúes más importantes que adoran. Lo más relevante es que no solo estaba en el agua, sino debajo del lugar donde estaba el templo. La razón de esto es que los antiguos creían que si enterraban esa estatua bajo el lugar, aseguraría estabilidad y una base fuerte gracias a la bendición de los dioses. Número 5. Estatua de Buda. Aquí tenemos otro caso de una estatua de Buda encontrada en un lago en China. Igualmente importante, esta estatua no fue descubierta porque hubiera una sequía, sino porque se drenó para bajar el nivel de un embalse y poder reparar la represa cercana. Sin embargo, los hallazgos fueron similares, solo que las circunstancias eran diferentes. Cuando se descubrió, muchas personas se sorprendieron al ver lo bien conservada que estaba la estatua. La razón más probable para esto es que el agua había preservado la piedra de los elementos, evitando que se erosionara tan rápidamente. Número 4. Pueblo italiano. No solo los Estados Unidos han hundido pueblos enteros en el pasado.
También países como Italia lo han hecho. Este pueblo en particular fue inundado debido a una represa, lo que es una razón clásica para inundar una zona. Cuando también tuvieron que reparar la represa y drenar el embalse cercano, el pueblo emergió nuevamente y se convirtió en un destino turístico instantáneo. Pero no solo eso, Netflix escuchó sobre el lugar y uno de sus programas fue ambientado allí, lanzado en 2020. Más de medio siglo atrás, los pueblos de la zona fueron inundados para crear un embalse para una planta hidroeléctrica. Más de 160 casas tuvieron que ser demolidas e inundadas, obligando a los habitantes a mudarse. Es triste que el lugar tuviera que desaparecer de esa manera, pero al menos tuvo la oportunidad de ver la luz del día de nuevo. Número 3. Pueblo fantasma romano. Eso suena algo espeluznante, pero no te preocupes. Este no es un lugar que estuvo lleno de antiguos soldados romanos buscando venganza en tiempos modernos. Es solo otro pueblo que fue inundado hace mucho tiempo y luego volvió a aparecer. En este caso, el pueblo fantasma estaba en España y fue inundado hace más de 2000 años por una represa. Gracias al largo periodo que pasó hasta su reaparición, es fácil entender por qué mucha gente se sorprendió al descubrir que tenían un área histórica tan cerca y ni siquiera lo sabían. ¿Y qué era este pueblo? Según los informes, parece que era un campamento de entrenamiento militar, lo cual tiene sentido dado el periodo en que el pueblo estuvo activo y el tamaño masivo de las legiones romanas que estuvieron allí. Número 2. Submarino. Puede que no parezca raro encontrar un submarino en un cuerpo de agua, pero créeme, este es especial. No se trataba de cualquier submarino, sino de uno de los primeros de su tipo, llamado Submarine Explorer. Fue creado por un inventor alemán y, a diferencia de otros submarinos de su época, era operado manualmente y podía sumergirse hasta 30 metros de profundidad y volver a la superficie sin asistencia externa, lo que en su momento fue revolucionario. Eventualmente, se puso en funcionamiento cerca de Panamá, pero ¿por qué fue encontrado muchos años después en un estado oxidado? En ese entonces, la gente no conocía el riesgo de la enfermedad por descompresión, lo que causó que la tripulación del submarino muriera y el submarino fuera abandonado. Hoy representa una parte clave de la historia y es un buen hallazgo. Número 1. Ciudad iraquí. Siguiendo con nuestro recorrido mundial por lugares hundidos por el hombre o la naturaleza, llegamos a Irak, donde los arqueólogos descubrieron una ciudad antigua que databa de hace unos 3400 años, pero que solo era visible cuando los niveles de agua en la zona descendieron enormemente. Este fue el caso en 2022, cuando el gobierno iraquí tuvo que drenar la represa de Mosul para salvar los cultivos. Al hacerlo, reveló una ciudad antigua que formaba parte de un gran imperio que una vez existió en la región, pero que se perdió cuando se construyó la represa. Gracias a la exposición de la ciudad, los arqueólogos pudieron mapearla y aprender más sobre el imperio, antes de que los niveles de agua volvieran a subir. Vaya, hay tantos hallazgos sorprendentes en estos cuerpos de agua. ¿Cuál fue el que más te sorprendió? Tal vez conoces algún otro hallazgo acuático que debería haber formado parte de esta lista. Déjame saber en los comentarios.